En el episodio de hoy vas a escuchar a Daniel Mateus, un millennial que decidió donar una parte de su hígado hace unos años en tiempos de COVID-19. Aunque su historia tiene todas las características para convertirse en un ejemplo de altruismo, Daniel hoy nos va a contar con detalles lo que realmente significó esta decisión en su vida y en la de su familia. Si te interesa conocer su historia, es importante que sepas que su experiencia no fue positiva y que puede que escucharla te afecte emocionalmente en mayor o menor medida. Te sugiero que tengas discreción si decides escuchar este episodio. Y para los que se animan, comencemos. Bienvenido a Millennials sin rumbo, un podcast para millennials en autodescubrimiento. Soy Laura Franco y espero que en estos 30 minutos te inspires conmigo y te animes a encontrar lo que te hace realmente feliz. Únete a nuestra comunidad en www.millennialsinrumbo.com. Te espero. ¿Por dónde arranco? Como desde el momento cero donde salió como todo. Sí, exacto. Cuéntanos qué año era, en dónde estabas, cómo te enteraste tú que había una persona cercana a ti en cierta forma que necesitaba ayuda. Eh, una noche me escribió mi jefe y nos dijo, chicos, quiero contarles algo, ¿será que se pueden conectar? Eran como 6 de la tarde, yo casi ya iba a empezar clases. Entonces, pues nada, como que nos conectamos y pues nos contó que una compañera pues digamos que de nuestro equipo de trabajo, pues estaba pasando como un momento difícil porque la hermanita, que en ese momento tenía 11 años, llevaba como unos meses como enferma y no habían dado como con el estado de por qué ella se estaba enfermando. En ese momento a otra, llegan a otra clínica y pues digamos que ahí empiezan como un proceso como más minucioso del estado de la salud de la niña y se dan cuenta que la niña padeció de una cirrosis como de manera congénita. Pues eso empezó como a afectar un montón de órganos, el hígado de ella pues dejó de funcionar totalmente, ella entró en coma y pues digamos que la única solución que necesitaba la niña era encontrar un órgano para poder pues sobrevivir. El tema pues se complicó con ella un poco porque pues obviamente en COVID pues esos órganos cadavéricos eran de muertes por COVID. Obviamente pues digamos que este órgano no pues no funcionaba para poder trasplantárselo a alguna persona. Los médicos les dio a la familia la opción de buscar un donante vivo que estuviera dispuesto a realizar como este proceso de donación de órgano. Dentro de la familia, pues la mamá se postuló, la hermana se postuló, que pues es mi compañera de trabajo, varias personas, pero pues desafortunadamente ninguno pasó. Entonces, pues digamos que la opción como entre familiares y eso, pues se volvió nula. Entonces, pues mi jefe nos contó, pues que si conocíamos de pronto a alguien que estaría dispuesto como a hacer como este tipo de acto para, pues digamos que para darle como una segunda oportunidad de vida a la niña. La verdad, como que eso quedó rondándome como toda la noche, como que entré a mi clase, pero como que yo seguía como echándole mucha cabeza. En un momento de la noche, no sé por qué, le escribí a mi amiga, como, hola, mira, mi jefe nos contó, no sé si, pues, de cierta manera yo puedo ayudar en algo, no sé si de pronto yo sea una persona óptima para, pues, para hacer esa donación. Ella me escribió, me dijo, mira, Dani, pues la verdad no creo, mi contextura es muy delgada, entonces me dijo, posiblemente digamos por tu peso y eso, pues de pronto no. Entonces, bueno, como que realmente el tema quedó ahí, pasó la noche, yo le dije, bueno, cualquier cosa que necesites nos cuentas. Al día siguiente, 7 de la mañana, yo me estaba sirviendo un cereal en la cocina y me llama ella como, Dani, mira que hablé con los doctores y me dijeron que quieren verte para ver si pues como contarte, si de pronto tú puedes ser una posible como persona que pueda entrar como en el proceso, porque pues no es como decir quiero ser donante y ya, sino pues hay que hacer como un proceso médico, 1000 exámenes para pues ver si mis condiciones en general pues son óptimas para ser potencial donador. Entonces, pues como que quedé un poco frío claramente en ese momento porque dije como, uy, ahora me comprometí, ahora tengo que hacerlo. Yo dije, pues no pasa nada, pues de pronto ir a hablar, posiblemente me dicen que no y pues digamos que pues quedó como bien en el sentido de que pude hacer hasta donde pude hacer.
A partir de aquí las cosas pasan extremadamente rápido. Los médicos le piden a Daniel que haga una declaración legal en donde afirme que va a hacer esta donación por voluntad propia y sin coerción de ningún tipo. Ya en el hospital, los médicos le dan detalles del proceso y le informan que el órgano a donar es el hígado, el único órgano del cuerpo que se regenera a su estado inicial, por lo que el donante puede continuar con su vida normal una vez recuperado completamente de la cirugía. Esta información le genera muchísima tranquilidad a Daniel, por lo que regresa a su casa a esperar los resultados. Al día siguiente, en plena clase de universidad, recibí una llamada. Justamente estaba haciendo como una exposición y me dijeron que me llamaban pues de la clínica a informarme que pues había sido favorable como el proceso de ser como potencial donante y que me esperaban al otro día, o sea, el martes, 6 de la mañana para la cirugía. Ahí ya no había marcha atrás, pasaste los exámenes y era como listo, aprobado y hagámosle. Sí, y pues claro, digamos que esos exámenes, pues uno, aparte como de lo médico, digamos, también hay un proceso, digamos, te ve un psicólogo, te ve un psiquiatra, te ve un trabajador social, y pues digamos que obviamente ellos también hacen pues como un análisis como, pues digamos, de mis facultades, de lo que respondo, y pues digamos que ya ellos son como el último checklist de realmente pues él sí pues quiere hacerlo, no lo está haciendo por presión o por recibir algo a cambio. Obviamente pues estaba muy asustado. Yo dije como que yo decía que chévere, porque pues yo conocía a la niña, porque pues es, como te decía, es la hermanita de una compañera del trabajo, que pues en ese momento éramos cercanos, como que la conocía, como que yo me ponía a pensar, podría ser alguno de mis sobrinos, tengo un sobrino como de esa edad, entonces yo decía, puede ser mi sobrino, mi sobrina, algún primo, mi mamá. ¿En ese momento le habías dicho a alguien de tu familia que estabas pensando en esto? ¿Alguien sabía o era solo tú en tu mente? Pues Felipe, mi novio, nosotros ya vivíamos juntos, pues como que en ese año nos fuimos a vivir juntos, todo, entonces pues digamos que él me acompañó, la familia de él pues como que sabía, yo le conté pues a mi familia, obviamente pues ellos dijeron como, ¿qué estás haciendo? O sea, como, ¿por qué vas a hacer eso? Entonces pues preocupados, pero al mismo tiempo como orgullosos de la decisión que yo estaba tomando, de poderle darle como una segunda oportunidad a alguien que lo necesitaba. Pues llegó el día, obviamente pues en la mañana pues sí estaba muy asustado. Algo pues que me dijeron es que yo me podía echar para atrás hasta cuando me acostaba en la camilla. Yo dijeron, no quiero, pues que pues estaba en plena facultad mía decir en cualquier momento que pararan todo y no lo hiciera. Resulta que esta es la cirugía número 200 de donación de órganos en Colombia y es motivo de celebración y buen augurio para el equipo de la clínica y del país. Entra a cirugía y 6 horas más tarde Daniel sale a recuperación y el equipo médico se dispone a trasplantar el 70% de su hígado en la niña que lo necesita en una cirugía que más o menos duró 10 horas. Su primer mes de recuperación fue relativamente estable. Las primeras semanas su movimiento era muy poco, pero eventualmente empezó a comer y a moverse cada vez más. Ya para el segundo mes empieza a sentirse mal. No se puede mover ni siquiera parar. Al consultar con los médicos, le dicen que es normal y que lo que pasa es que al sacar su hígado, también sacaron su vesícula. Y en el proceso de cicatrización, muchas veces los conductos biliares se estrechan. La solución es hacer un procedimiento conocido como CEPRE, para expandir los conductos y dejar que el líquido biliar pase. De esta manera, previenen que se cierren nuevamente. Llegó el día del procedimiento y pues digamos que a partir de ahí es que la historia de la donación termina siendo una total pesadilla para mí. En este procedimiento, eso lo hacen como vía endoscópica, ¿sí? Entran por la boca, eso pues es un mecanismo que llega como hasta bajo el estómago, hay como una conexión, sí, como un encuentro entre los conductos biliares y los conductos pancreáticos, y ahí pues digamos que es donde salen como esos líquidos que van luego a los intestinos. Cuando entraron, que tenían que entrar como es un mismo orificio para ambos conductos, en vez como que de entrar como a los conductos biliares, entraron a los conductos pancreáticos. Y pues eso, pues me lastimaron el páncreas y me generaron una pancreatitis. Yo estaba sedado y la pancreatitis, digamos que la peculiaridad de la pancreatitis es que es muy dolorosa. Entonces como que entré en sí nuevamente, yo entubado con todo,
súper choqueante porque pues era un dolor tenaz. Tuvieron que pues como cancelar el procedimiento porque pues estaba entrando como en crisis yo en ese momento. Eh, pues me entraron a recuperación. Luego de eso, pues el doctor me dijo que pues me contó lo que había pasado y lo que tenía que hacer era, me dijeron como, tenemos que sí o sí hacerte el procedimiento porque no pudimos hacerlo. eh, pero pues tenemos que darle al páncreas eh, pues un reposo para poder volver a entrar. Entonces fue una semana donde pues no pude ir a comer porque pues como se alivia el páncreas no comiendo para que el páncreas no tenga que hacer como su función. Me empezaron a alimentar como algo que se llama alimentación parenteral, que es como una bolsa de leche como con los nutrientes necesarios para, yo digo, para sobrevivir. Sí, porque no creo que eso realmente alimente mucho. Entonces, pues nada, nos contaron, pues nada, o sea, pues no podíamos hacer nada. Duré como 2 días muy mal. De hecho, yo tuve 2 ataques de dolor de pancreatitis. Ese fue como, el primero fue durante ese procedimiento, como al día, como que bueno, pasó al día siguiente, ya estaba como que me estaba recuperando, pero tenía mucho dolor. Y ese momento, eh, Felipe, pues digamos que se estuvo quedando como otros días en la clínica. Yo le dije como ese día casualmente le dije como deberías irte a la casa y dormir pues en la casa, o sea, porque él dormía como en un sofá cama que tenía mi cuarto. Yo hoy me siento como mejor, pues ya, yo creo que vete hoy, duerme en la casa y nos vemos mañana. Me acuerdo que me llamó mi jefe, estábamos hablando, me estaba preguntando que cómo iba todo y empecé a sentir como un dolor como en el pecho. Y como que yo estaba ahí en la cama, yo como que empecé como sentía que no podía respirar, como que sentía que no podía respirar. Y pues yo seguía hablando como con mi jefe, no sé qué. Y en ese momento como que ya le dije como bueno, como que la corté, le dije como que me van a hacer algo, entonces como que, bueno, entonces que estés bien, no sé qué, colgamos. Y el dolor empezó, era como en el pecho y pues de una vez pues lo asocié como me está dando un infarto. Y sentía como el dolor y como que cada vez no podía respirar, no podía respirar. En las camas uno tiene como un botón de auxilio para llamar a las enfermeras. Y yo empecé a oprimir ese botón, a oprimir ese botón. Nadie venía, nadie venía, nadie venía. No sé cómo pude, cogí el teléfono, le marqué a Felipe y lo único que le dije fue, me estoy muriendo, vente. Y creo que me desmayé porque no me acuerdo, ya después de ese momento no me acuerdo de nada más. Me acuerdo como ya como a las horas, como que sí entré como en crisis. No fue un paro cardíaco, fue como una segunda pancreatitis, como un segundo como dolor de pancreatitis. Entonces, pues, me imaginarás, Felipe, pues horror en ese momento que le dije cómo me voy a morir y no le volví a contestar. Eran ya las 8 de la noche, él ya había llegado a la casa, entonces pues como él me decía, yo no sé, esa noche, como me dijo literalmente, entré derecho. Me dijo, entré derecho al cuarto, cuando llegué habían doctores, enfermeras, había un montón de gente ahí en tu cuarto. Me dijo como que tú entraste en sí como a las horas, pues solamente como que me llevaron a hacerme exámenes y eso, y pues se dieron cuenta que había sido nuevamente otra pancreatitis. Nunca en la vida como que yo había experimentado esa sensación de que me voy a morir. Y fue muy feo porque pues digamos que pues estaba solo, ¿sí? Como que pensaba, como que en ese momento se me pasó mi mamá, mis hermanas, mis abuelos, Felipe, o sea, como que pensé en todo mundo y yo estaba solo, no, o sea, no había ni siquiera enfermeras. Entonces sí, como que ese momento quedó como muy marcado como dentro de ese proceso. Pasan unos días y una semana después vuelven a programar el CEPRE, ya que su pancreatitis mejora. Esta vez los médicos deciden hacer el procedimiento por medio del laparoscopio, que les permite ver dentro del cuerpo en tiempo real y con más detalle gracias a una cámara. Una vez más, esta información le genera confianza a Daniel y a su pareja Felipe, de que las probabilidades de otra pancreatitis son pocas. Pero lamentablemente no ocurre así. Y pues digamos que aquí doy no una versión mía, sino una versión de Felipe. Felipe estaba en el cuarto cuando llegó una enfermera a decir que necesitaba que bajara urgente a sala de cirugías. Entonces, cuando bajó,
le dijeron que necesitaba que él firmara por mí, porque cuando me hicieron el procedimiento lo pudieron hacer, pero mientras me hacían el procedimiento eh, rompieron los conductos biliares. Entonces, pues esa bilis que venía como represada, pues se regó en el cuerpo. Sí, entonces, pues él tenía que firmar como una autorización para hacerme una segunda intervención, que era entrar como a sala de cirugías y extraer, como drenar, como es todo eso que se había regado en el cuerpo para evitar alguna infección o demás. Pues obviamente pues me desperté súper mal, duré varios días muy mal. Seguía pues obviamente no, sin recibir alimentos ni nada. Y pues digamos que mi estado de salud, se supone que cada vez que me hacían un procedimiento, la expectativa era que yo a partir del siguiente día yo empezara a tener mejorías. Pero cada día yo desmejoraba y cada día estaba más mal. Cada día pasaba algo más, fiebre todos los días. Hasta que una tarde se me infló como mucho el estómago y Felipe me dijo como tienes como una bola y siento que esa bola como que cada vez está más grande. Entonces Felipe habló con los médicos, le dijo como veo que Daniel tiene como una bola en el abdomen. Me llevaron de una vez a hacerme unas ecografías y en la mañana, muy temprano en la mañana, llegó el doctor a decirme tenemos que operar nuevamente. La, la bilis que se regó generó una infección y pues me generó una peritonitis. Y pues la peritonitis, si no se trata en horas, la vida de una persona está 100% en riesgo. Me llevaron casi que de urgencia inmediatamente pues a salas de cirugía. Cuando me desperté, solo tenía tubos por todos lados. Me contó después de la cirugía que estaba tenaz, que no sabía yo cómo había sobrevivido, porque estaba muy, muy, muy regado como la infección. Me dijo, tuve que lavar todo, me dijo, me tocó sacar todos los órganos, me tocó lavar órgano por órgano porque estaba muy infectado. Y fue súper feo porque tú te sientes como tan vulnerable. O sea, me desperté, tenía tubos por la nariz, tubos por la boca, tenía un montón de cables en los brazos, tenía drenes en el estómago. O sea, me vi como esas personas que tú ves en películas que están como en estado terminal, conectadas por todos lados y solamente están diciendo como la vamos a desconectar en cualquier momento. Así me sentía y así me veía. Obviamente pues como el pasar por eso, el de estar días así, eh, el querer recuperarme y ver que todos los días pasaba algo, porque todos los días pasaba algo, sí fue muy traumático y pues en muchas ocasiones como que yo decía, me quiero morir. Cada vez que me hacían algo yo decía, ojalá me quede en ese procedimiento y ya no tenga que despertarme más. ¿En ese momento sentías culpa o realmente no? Era más como tristeza. El sentimiento de culpa creo que era lo que mentalmente me tenía más afectado, porque era ver cómo yo me estaba muriendo y la niña se estaba recuperando, ya estaba en su casa, eh, me mandaban mensajes y pues de cierta manera en ese momento odiaba que hicieran eso porque yo decía, ella está feliz en su casa, riéndose, mandándome mensajes de ánimo y yo me estoy acá muriendo por haber hecho esto. Fue como ese martillo en mi cabeza que me golpeaba todos los días diciendo como, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Deberías estar muerto en vez de estar sufriendo. Entonces sí, creo que ese tema mental fue muy complejo. Eso me puso a reflexionar muchas cosas. Decía como estoy aquí hospitalizado, tengo dinero en mi cuenta, no tengo que pagar cosas, estamos corriendo todo el día y nos levantamos el trabajo, luego el estudio, luego una cosa, se nos pasa todos los días volando y no sé, algo como tan básico a veces como llamar a mi mamá 5 minuticos. No estoy haciendo eso. Entonces como que eso me hizo reflexionar mucho en cuanto a la familia y como a las personas que uno debería tener como cerca y valorar como muchas veces la compañía de las personas, el amor de las personas. Para darles una idea, había días en que Daniel no quería hablar.
Se sentía tan triste que se la pasaba llorando la mayor parte del tiempo. Y es que ver a su pareja y a su mamá haciendo turnos de 24 horas en el hospital no fue fácil. Con su situación cada vez peor, Daniel sentía que cada vez que los veía iba a ser la última. Extrañaba su casa, sus gatos, saborear la comida, su independencia y sobre todo sentirse bien. Lo único que lo distrajo y que fue clave para su recuperación, además de un reto enorme, fueron sus clases de universidad a las que continuaba asistiendo virtualmente. Gracias a esa distracción y con el paso de los días, poco a poco fue poniéndose mejor y más estable. Eventualmente le dieron permiso para salir de su habitación. Felipe o su mamá lo podían llevar en silla de ruedas a tomar un poco de aire en los jardines de la clínica o en las terrazas y hasta los restaurantes. Como llevaba tanto tiempo en alimentación parenteral, pasó de pesar 58 kilos a pesar 40. Poco a poco lo iban desconectando de cables y máquinas. Para mediados de diciembre le dieron salida y sintió un alivio enorme al saber que no iba a pasar Navidad y Año Nuevo en el hospital. Y entré a la casa y sentí que estaba como en la casa de un extraño. Ni siquiera sentía que fuera mi casa. O sea, yo me acuerdo que me senté en el sofá de la sala y como que yo me sentaba ahí como que miraba como cuando uno está en una casa que la pena hasta ir al baño. Así me sentía. Como que no quería entrar a los cuartos, no quería ir al baño, como que me sentía muy desconectado. Creo que la parte más difícil fue después de que tú eres como una persona grande, adulta, que te vales por ti misma, el tener que volverte casi a ser un niño, un bebé, que te tienen que bañar, que tienen que vestir, ver a mi mamá nuevamente como de esta manera, verme hasta desnudo, me sentía muy vulnerable, ¿sí? Como un bebé literalmente que tenían que hacerte todo, darte de comer. Yo casi no podía caminar. Algo como tan sencillo que es cruzar la pierna, sí, que es nada, yo no podía hacer eso. Eso era muy choqueante, o sea, tener que pasar como por eso era muy, 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 muy choqueante. Cada vez que su salud física desmejoraba, la mental recaía y la ideación suicida regresaba. Y para empeorar, en un segundo pico de COVID-19 en Colombia, fallece su abuelo en una ciudad de los Llanos Orientales. No sabía ni cómo enfocar su terapia, si en el estrés de su cirugía y su estado físico o en el dolor por la pérdida de su abuelo. Para diciembre de 2021, luego de otra hospitalización, los médicos le proponen una solución final. Se trata de una cirugía en la que conectan el intestino con el hígado para evitar usar los conductos biliares. Un mes más tarde le hacen exámenes médicos nuevamente para revisar el estado de su hígado y resulta que se encuentra súper bien y no hay necesidad de hacer la cirugía final. Actualmente Daniel no descarta esa opción en su futuro, pero por el momento parece ser que las cosas pintan bien, o al menos mejor. ¿Y la niña? Pues la niña está bien, recuperándose del trasplante y cada tanto tiene que realizarse exámenes médicos para chequear que su cuerpo no esté rechazando su nuevo hígado. Dani, ¿tú por qué hiciste esto? La respuesta es no sé. Como te decía, un factor familiar, el de pronto personalizar un poco la situación de mi amiga, de pronto como si fuera una situación que me estuviera pasando a mí y dentro de mi familia, y el querer poder darle como solución. Obviamente, pues, como te decía, obviamente al principio yo sentía como mucha rabia, mucha frustración, mucha culpa, pero después de que sané físicamente y como que me hice mi proceso mental, empecé a ver como de otras perspectivas como la situación, y más viendo a la niña. Ella cumple el 24 de diciembre, entonces como recibir como los mensajes que me envían, por ejemplo el primer año, el 2020, que pues fue el peor, y en diciembre me mandaron como una carta, como la mamá, mi amiga, y ella, y era como, te damos gracias por darnos como la oportunidad de celebrar otro año de nuestra hija. Entonces, pues, obviamente, pues eso te toca y te toca un montón hasta, como que hablándolo, hasta como que siento que revivo como esa sensación y pues es bonito, como el poder saber que le diste como una oportunidad a alguien, independientemente de como que lo que haya pasado, eh, y que pues esa persona esté viva por ti, es muy chévere. Obviamente muchos como que me decían como eres un guerrero, un ángel,
como que yo sentía esas palabras como banales, como yo no soy eso. Pero pues como que dejando de lado eso es más como qué rico que está viva. Y me alegra mucho que está viva y que está bien. Entonces, eso yo creo que responde a mi pregunta de si te arrepientes. Yo creo que en base a lo que acabas de decir, tú dirías que no. Yo creo que hay una dualidad en esa pregunta. Si tú me dices, ¿te arrepientes? Sí, sí me arrepiento. Eh, y, y yo creo que toda la vida voy a estar arrepentido de esa decisión. Sin embargo, uno debe aprender a aceptar las decisiones. O sea, de eso, pues creo que de eso se trata la vida. De, hay situaciones, decisiones que uno toma que pueden ser buenas como pueden ser malas, pero hoy en día acepto que tomé esa decisión y pues es una decisión que pues no puedo volver, no puedo cambiar. Y pues que si me sigo como quedando con el pensamiento de esa acción, pues digamos que creo que nunca voy a poder avanzar con mis otras cosas, con mis proyectos, mi vida, con lo que yo quiero seguir haciendo. Te mando la mejor energía de todo corazón para que no haya más episodios de que tengas que estar en el hospital ni cirugías, que todo salga súper de aquí en adelante. Y bueno, gracias. No, gracias a ti por el espacio, por invitarme a tu podcast y nada, feliz de haber como compartido esto. Espero pues que esta historia de cierta manera pueda ayudar a alguien, más que a tomar una decisión, sino como a reflexionar como en cosas de la vida. ¿Conoces a alguien con una historia increíble o quisieras contar tu historia en este podcast? Escríbenos en redes o por nuestra página web www.millennialsinrumbo.com. Y no olvides compartir este podcast con otro amigo millennial para crear comunidad. Nos escuchamos el próximo jueves. Adiós.